El nuevo tipo de revolución pacífica y negociada se impuso al viejo estilo violento de la Revolución Francesa. Un caso de este fenómeno son las elecciones de Polonia en 1989 y 1990, que desembocaron en la llegada del primer ministro no comunista en el bloque soviético. Siendo este grupo de sucesos un caso de transición política, reciente además de los procesos de democratización contemporánea descritos en la tercera ola democratizadora conceptualizada por Samuel Huntington. Estas revoluciones de 1989 fueron una ola que recorrió Europa Oriental y Central, ocasionando el derrocamiento de los estados de estilo soviético en forma de alzamientos múltiples en contra de los partidos comunistas en el poder, iniciando toda esta cadena de acontecimientos, este caso de estudio como lo es Polonia. Pero antes, para entender mucho mejor este fenómeno, es necesario un poco de historia. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética empieza una evolución en sus regímenes que ocurre a lo largo del tiempo. Es así como desde hace mucho que no encajaba en el tipo ideal de totalitarismo, emprendiendo una especie de territorio, de camino hacia un tipo de gobierno que podría llamarse autoritarismo post-totalitario. En este caso de estudio, Polonia va desplazando ese régimen totalitario para ir adoptando un régimen autoritario. Para mediados de los años 1960, Polonia comenzó a experimentar crecientes dificultades tanto económicas como políticas. Y es en diciembre de 1970 cuando un aumento de los precios llevó a una ola de huelgas en el país, que tuvieron como respuesta del gobierno una especie de programa económico que funcionó, pero que sin embargo este programa termina de alguna manera fracasando debido a la crisis del petróleo de 1970. A fines de la década de 1970, el gobierno fue finalmente forzado a aumentar los precios, lo que conllevó a otra ola de protestas públicas, seguido de la llegada de los importantes cambios que tuvieron lugar en la Unión Soviética con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev. En respuesta a la crisis de eficacia de la economía socialista, hizo imperativa la búsqueda de nuevas soluciones que incluían, entre ellas, el cambio político. La reforma iniciada por Mikhail Gorbachev, que fue llamada Perestroika, se caracteriza por una apertura hacia los países del bloque occidental, cierta liberalización del sistema económico y transparencia informativa. Es aquí donde estos cambios que vienen o que son originados desde arriba y son de otra manera acelerados desde abajo, y probablemente van más allá de su intención original. Por otro lado, la retirada del paraguas protector de la Unión Soviética hizo visible la baja legitimidad de los regímenes de posguerra impuestos en la Europa Oriental. En otras palabras, la retirada soviética se hizo cada vez mayor,
propiciando así un elemento fundamental para la transición política a la democracia, como lo es la relación entre el costo de tolerancia y el costo de opresión. Relacionar estos dos puntos significa que a medida de que los costos de tolerancia son más bajos, es decir, el régimen autoritario es capaz de tolerar más a la oposición y además es capaz de sentarse a negociar con ella, solo tenemos en el punto que es el costo de tolerancia, pero además de este está el costo de opresión, que este quiere decir que es el costo que tiene el régimen de utilizar a la fuerza y reprimir, es cada vez mayor y es cada vez más alto. Es allí cuando en Polonia ocurre justamente esto que acabo de decir, y esto hace que se propicien las oportunidades hacia un cambio, hacia una transición política que lleve a la democracia. De la misma forma, en Polonia el pluralismo social precomunista se impuso rápido y el régimen autoritario comunista otorgó bastante pronto un papel político independiente a la Iglesia, cosa que fortaleció la oposición al comunismo, facilitando la aparición del sindicato Solidaridad, que constituía el mayor movimiento de oposición al gobierno en ese momento. Las huelgas masivas patrocinadas por Solidaridad de abril a septiembre de 1988 instan al régimen militar del general Jaruzelski a negociar con este sindicato para que líderes políticos no comunistas puedan unirse al gobierno. Estos pactos permiten iniciar los denominados acuerdos de la mesa redonda del 6 de febrero al 4 de abril de 1989, donde se establecen el reconocimiento legal del sindicato Solidaridad y la apertura de un proceso de transición democrática con elecciones parlamentarias de Polonia y a un restaurado Senado, fijando los comicios para el 4 de junio. El Partido Obrero Unificado Polaco, órgano del régimen comunista, aceptó los acuerdos a cambio del cese de las huelgas patrocinadas por Solidaridad. Resultados de las elecciones polacas del 4 de junio resultan muy adversos al régimen comunista, lo cual indica una seria reducción del apoyo popular al régimen. Es allí cuando el bloque parlamentario afín al gobierno comunista empieza a disolverse ante los resultados adversos, mientras que algunos líderes reformistas del Partido Comunista abogan para que el ala conservadora del régimen de Jaruzelski acepte las reformas planteadas por Solidaridad en la economía política del país. La negativa de la Unión Soviética, a pesar del apoyo político o militar del régimen de Jaruzelski, acelera la descomposición del bloque gubernamental y facilita que el 24 de agosto del año 1989 surge en Polonia el primer gobierno no comunista desde 1948, presidido por Tadeusz Mazowiecki. Tadeusz fuerza elecciones presidenciales para mayo de 1990, y es así como en estos comicios sería elegido como presidente de Polonia el líder máximo del sindicato Solidaridad, llamado Lech Wałęsa. El nuevo modelo de revolución de Polonia en 1989 sigue siendo un acontecimiento importantísimo e innovador.
En resumen, como a manera de reflexión, estudiar la historia sirve también para aprender de los errores que a veces solo se ven años después. Es por ello que conocer estos fenómenos políticos tan complejos como lo son las transiciones políticas, sus características, sus límites, sus comportamientos, es sobre todo de vital importancia para brindar a la sociedad civil organizada ciertos aprendizajes que podrían utilizarse para apuntalar a esfuerzos, estrategias, acciones y actividades más eficaces. Todo esto también permitiría producir ciertos cambios estructurales a un país como lo de Venezuela. Como resultado de tantas ocasiones, la dificultad de Venezuela para una transición radica en el vacío de liderazgo y de densidad organizativa que tan a menudo deja como herencia el régimen autoritario. De ahí que hoy más que nunca es necesario tener presente las siguientes palabras de reflexión que me han surgido al realizar este video. Y es que juntos somos poderosos, pero unidos somos invencibles. Saludos.